Buenas noches, estimados alumnos, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Buenas noches, Geek. Buenas noches. Vamos a continuar, ¿verdad? Ya con la recta final de lo que es este tema, ¿verdad? De la interconexión de redes. Ayer hablábamos de los modelos OSI y TCP/IP, ¿verdad? Que son utilizados como modelos de capa, orientados para la interconexión de los dispositivos y redes. Así que vamos a hablar de algunos componentes. Vean ustedes que una de las situaciones que nosotros en la segunda unidad nos tiramos a hacer prácticamente fue a conectar en el Packet Tracer, en el simulador, todos aquellos dispositivos que nos sirven. Y prácticamente ya de alguna manera, para los que no lo conocían, los conocemos. Y entonces cuando hablamos de este equipo de interconexión, hablamos de un repetidor, hablamos de un hub, que es el concentrador, hablamos del switch, hablamos del router, que no lo utilizamos porque utilizamos una LAN, pero sí utilizamos un switch, ¿verdad? Que es muy parecido. Ya vamos a hablar las descripciones acerca de entre hub, switch, repetidor, todos estos dispositivos. El gateway, portal, pasarela, puerta de enlace y dispositivos de acceso inalámbrico. Son aquellos dispositivos de interconexión o intermediarios, ¿verdad? Cuando decimos intermediarios es que están en medio para hacer conexión entre los dispositivos finales y los servidores. Un repetidor, ¿qué es un repetidor? Trabaja a nivel de capa física y la función es que recibe una señal y generalmente esa señal es débil y la reenvía regenerada por una o varias salidas. Entonces observen, yo ya se los hacía este equipo repetidor cuando nosotros decíamos que los cableados, ya sean estos físicos, ¿verdad? De cobre, como lo es el UTP, como lo es el coaxial, o ya sean estos de fibra, tienen ciertas distancias, ¿verdad? Ya los estudiamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros ya terminamos con esa distancia? Lo que necesitamos es incluir un equipo repetidor que lo que va a hacer es regenerar esa señal y reenviarla otra vez generada. Entonces, el repetidor, observen ustedes, uno de los principios de la regeneración, observen ustedes cuáles son los patrones de bit que se describen y cómo estos patrones con el tiempo, ¿verdad? Ya a una distancia X, puede ser que ya no se vayan corriendo muy bien y entonces necesitamos regenerarlos, ¿verdad? A una señal óptima. Obviamente aquí estamos hablando de equipo repetidor solamente de telecomunicaciones. Acuérdense que también nosotros tenemos modem, ¿verdad? Que aquí lo que vemos es una onda cuadrática, pero es la señal digital que nosotros percibimos ceros y unos. Pero en un modem previo, por ejemplo, tendemos a convertir señales sinusoidales, ¿verdad? De corriente alterna a señales cuadráticas, de ondas cuadráticas, que es la que se utiliza para los equipos y la información digital, ¿verdad? En estos casos son las computadoras, los televisores, todos estos dispositivos que nosotros actualmente trabajamos como dispositivos finales. El hub, el concentrador. Miren que yo realmente he trabajado poco, se usaba mucho en mis tiempos. He trabajado muy poco en la actualidad, pero sí es uno de los dispositivos que trabaja nada más a nivel de capa física y es la retransmisión de los bits desde cualquiera de los puertos a todos los demás puertos. Como pueden observar ustedes, si ven ese tipo de equipo, lo ven en Packet Tracer también. En Packet Tracer no solamente pueden extraer lo que es el componente, sino que también pueden verlo físicamente, su forma. Y ven ustedes que la información solo viaja en un sentido, ¿verdad? Y en un tipo de conexión. Además de permitir que se retransmita a todos los puntos, realmente la conexión solo se puede hacer al final entre un dispositivo punto a punto. Una conexión a la vez. Ok, entonces, ¿cuáles son las características? Alto nivel de tráfico y colisiones de redes.
O sea, están diseñados para, tiene esas características, ¿verdad? Puede manejar mucho tráfico y puede manejar la colisión de redes también. Acuérdense, en algún punto cuando nosotros hablamos del acceso al medio, todos los dispositivos, computadoras, ¿cómo hacen para accesar al medio? Cuando decimos al medio, es al medio físico y a esa red LAN. Pues a través de todos los protocolos de las capas que nosotros hemos mencionado, hay un protocolo que se encarga, ¿verdad?, del acceso al medio por asignación o por señales, se encargan de que no hayan colisiones en las redes. Es decir, un equipo está pendiente de que en el momento que se envía cierta data, ese medio no está ocupado por otros dispositivos. Y si no, como dijimos ayer, al haber segmentación de fragmentación de los paquetes, se envían intercalados entre otros equipos. O sea, señores, que no, la información, como les mencionaba yo ayer, no es que todos los equipos transmiten al mismo tiempo. En realidad, transmiten segmentos intercalándose con otros segmentos. Es como que, supongamos que aquí en la clase de taller, los compañeros que mencionaba yo, hoy está hablando, ayer estaba hablando Fernando, Juan Vallejo habló que si teníamos examen. Supongamos que ellos quieren, son dos computadoras y quieren mandar información. Lo que manda Juan Vallejo y lo que manda Fernando, por ejemplo, son paquetes intercalados, ¿verdad? Información, yo mando un pedacito y vos mandás el otro pedacito. Y van viendo de que el medio esté libre para poder mandar esa información. No es que Juan se va a encargar, voy a usar el medio y yo soy el dueño, no. Es como lo usan, como le digo, hay diferentes protocolos que se usa por turno o se usa por señal de portadora para ver si está desocupado ese espacio. Entonces, trabajan a la velocidad del dispositivo más lento. Esa es otra característica. Si hay un dispositivo que es muy lento, entonces van a acoplarse a esa velocidad. Si hay otros dispositivos que son muy veloces, esos veloces van a tener que acoplarse al más lento. Entonces, como aquella que nos dice que el eslabón más débil, ¿verdad?, del grupo, así es como trabajan estos equipos. Y es barato, obviamente. La clasificación: activo retransmite y regenera las señales, y pasivo solo retransmite las señales. En manera activo, entonces, cuando está funcionando, retransmite y regenera, pero cuando está pasivo, solamente retransmite la señal. Hay que ver esos dos estados en los que un hub puede encontrarse, ¿verdad? Y luego vamos al switch, que es algo muy parecido, pero observen ustedes que ya en el icono del switch podemos ver nosotros, ¿verdad?, que hay varias flechas que nos están indicando que entonces tengo una información más compleja y más encaminada a que yo puedo enviar paquetes e información por varios canales a la vez. El hub lo puede hacer, pero realmente solo se comunica con un dispositivo a la vez. Aquí yo puedo comunicarme con varios dispositivos. Entonces puede trabajar a nivel de capa de enlace de datos. Vean ustedes, el hub a nivel de capa física, pero el switch ya sube a la tercera o cuarta, y ahí es donde nosotros podemos decir que un switch es administrable o no. Hay switches que son de capa física y decimos que no es administrable, y hay switch que sube a las siguientes capas de enlace de datos, red y transporte, y esos son los switches que nosotros podemos administrar. ¿Dónde los administramos? Los administramos a nivel de esas capas. ¿Qué se administra a nivel de esas capas? El simple hecho, por ejemplo, de crear VLANs, ¿verdad? De separar a través de ciertos protocolos que están en esas capas, redes virtuales, o con el simple hecho de que el switch puede discriminar ciertos paquetes también, porque esos paquetes o esos archivos o esas aplicaciones están en ciertas capas y los podemos manejar. O otro detalle podría ser que un switch de estos que tenga muchas capas, o sea, administrable, regenere su lista, que es uno de los problemas más comunes cuando tenemos switches físicos, ¿verdad? Que es que no se regenera la lista de MAC o física
de las tablas de enrutamiento, podríamos decir, internas de los dispositivos, y entonces asignan a cada puerto un dispositivo y ese queda constantemente, aunque este dispositivo se apague o se encienda o tome señal o no, queda asignado, ¿verdad? Y mientras que un dispositivo administrable de capas superiores, él automáticamente está limpiando esa tabla, ¿verdad? ARP, y permite que entonces dinámicamente se estén comunicando varios dispositivos. Esto me permite a mí, por ejemplo, en las redes, tener mucha dinámica y no tener cuellos de botella, no hacer que se detenga mi red por saturación, etcétera. ¿Cuáles son las características básicas de la capa 2? Solo retransmite las tramas por los puertos necesarios. Oiga bien, eso es una característica muy importante. Solo va directamente a donde se requiere. Es como que nosotros estuviéramos hablando de lo que decíamos ayer, ¿verdad? De los tipos de comunicación. En este caso, ¿verdad? Un multicast, un broadcast. Generalmente un switch de capas muy bajas o capa 1, porque aquí estamos hablando de capa 2, lo que hace es retransmitir a todos los puertos, pero un capa 2 retransmite solo a los puertos necesarios. ¿Esto qué significa? Que yo me ahorro lo que yo les decía antes cuando se inventó las redes, es el tráfico innecesario, sino que voy al punto, voy a donde es necesario ir y no tengo que retransmitir la misma información a todos los puertos. Entonces esto me libera, me hace que no haya carga, ¿verdad? Puede trabajar con velocidades distintas, eso es bien importante, y cada puerto tiene un buffer o memoria intermedia para almacenamiento de tramas. Eso es lo que yo les decía, que cada buffer almacena y entonces puede también limpiar se pueden limpiar esos buffers y volver a activarlos. El router trabaja a nivel de capa de red, ¿verdad? La mayoría solo participa de las funciones de la capa de enlace de datos. Los routers, digamos que podríamos decir nosotros un poquito más inteligentes, ¿verdad? Que el switch, a pesar de que el switch puede trabajar a las mismas capas, probablemente el router está diseñado pues para trabajar en esas capas, pero a niveles, por así decirlo, superiores, ¿verdad? Ya no a tantos niveles básicos como el switch. Porque el router, como su palabra lo dice, es enrutador, enruta los paquetes. Y una de las funciones de los routers es buscar la distancia más corta. Este ya utiliza algoritmos, pero mirámoslo más a profundidad. ¿Cuáles son las características? Contribuye a las tablas de enrutamiento, ¿verdad? Una tabla de enrutamiento, chicos, es como que nosotros tengamos, yo vivo aquí en la Kennedy y entonces yo diga, yo tengo una ruta para ir a la universidad, tengo otra ruta para ir a la Cerro Grande, tengo otra ruta para, qué sé yo, para ir a la Centroamérica, otra ruta para ir de la Kennedy a los Llanos. Y entonces esas son mis tablas de enrutamiento, ya conocidas, mis rutas, ¿verdad? Establecidas, utilizando algoritmos para determinar la mejor ruta posible. O sea que para yo irme de la Kennedy a la Cerro Grande, a través de un algoritmo, pues yo puedo ya determinar si irme por el centro, por ejemplo, y agarrar el Chile, es más rápido que irme por el Boulevard de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Por decir algo. Diseñado para un protocolo específico, conecta redes de igual protocolo, pero con diferencias a nivel de acceso del medio, ¿verdad? Y utiliza preferentemente para conectar una LAN, una WAN. Utilizado preferentemente, bueno, el switch eh, diríamos que está orientado para hacer una característica diferente entre este y el otro, que el switch es nada más para LAN, pero el router ya trabaja a nivel de LAN y más específicamente a nivel de WANs, ¿verdad? O sea que sube un nivel, como decíamos. Algunos tipos básicos estáticos que se deben de configurar manualmente, sus tablas de rutas, y dinámicos que es capaz de autoconfigurarse, ¿verdad? Actualizando, pues esto también depende de los protocolos, porque hay protocolos dinámicos, hay diferentes protocolos dinámicos
pero la parte estática solamente es una. Eso es una configuración, ¿verdad? Que los que ya van en comunicaciones y redes, cuando ven los routers, pueden hacer la configuración estática o las configuraciones dinámicas, que también tienen características. Para profundizar en ellos, es algo enorme, es una clase, casi una unidad, ¿verdad? O más. Switches capa 3 realizan funciones de las capas de enlace de datos y direccionamiento y enrutamiento recomendados para la segmentación de redes LAN muy grandes. Soportan la definición de VLAN. Aquí es donde les decía yo, a mayores capas, esquemas de envío de tráfico, capa 2, ¿verdad? Almacenar y enviar. Lee y valida la trama completa antes de iniciar el proceso de envío. Cortar y enviar. Lo que decíamos, la segmentación, la defragmentación. Basta con leer la dirección MAC de destino para comenzar digamos, a enviar esa trama. Esquemas de envío de tráfico de capa 3. Paquete a paquete o paquete por paquete, ¿verdad? Y también cortar y enviar capa 3. Estos son los esquemas de envío de tráfico que ellos tienen, paquetito a paquetito o corto y envío. Ambos examinan todos los paquetes. Todos son examinados. Diferencia entre cortar y enviar es que examina el destino del primer paquete en una serie. Una vez que lo conoce, se establece una conexión a nivel lógico y el flujo es conmutado o enviado a capa 2. Acuérdense que si yo estoy en la capa 3, la información, si el switch la recibe, va a ir desde la capa física hasta la capa 3, ¿verdad? Y luego va a bajar de la capa 3, capa 2, hasta capa 1. Entonces ahí es recepción, ¿verdad? Y retransmisión de información, o recepción, ¿verdad? Y transmisión de información. Estos son generalidades ustedes, porque no estamos hablando de una clase de redes, ¿verdad? No estamos hablando de una clase de comunicaciones, allá lo van a ver a mayor detalle, pero es parte del conocimiento de esta unidad. Llamados también capa 3, capa 3.5 sin capa. Los switches capa 4. Realizan funciones de las capas de enlace de datos y red y algunas funciones de capa de transporte. Esas son las capas a las que se refieren. Incorporan la habilidad de implementar políticas y filtros a partir de las capas 4 superiores, ejemplo, puertos TCP, UDP, ¿verdad? Lo que yo les decía, arriba tenemos las capas en las que nosotros ya establecemos algunas políticas y filtros y prácticamente un switch capa 3 se nos vuelve más, hasta podemos convertirlo en un proxy server, ¿no? O un proxy, no proxy server, un proxy, o un cortafuegos. Realiza funciones principales de capa 3, 4, lo que es el gateway, pasarela, ¿verdad? O puerta de enlace. Realiza funciones principales de capa 3, 4, 5, 6, 7, capas superiores. Y este sí ya completamente, ¿verdad? Va a filtrar. Y principal función es la conversión de protocolos para comunicar dos plataformas distintas. Dos plataformas distintas, dos protocolos totalmente diferentes que se comunican, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre gateway. Digamos que cuando ustedes vean redes, van a observar que los protocolos que se usan dentro de ciertas organizaciones son unos, y para comunicarse con otras organizaciones son otros protocolos, probablemente con otros equipos, etcétera. Esto es como yo les decía atrás en la presentación, es como que yo esté trabajando con Windows y por allá tengo a otro compañero que está trabajando con Mac, ¿verdad? Y iOS, y otro está trabajando, qué sé yo, con Android, ¿verdad? Y entonces todos estos se comunican a través de diferentes protocolos, ¿verdad? Por ejemplo, iOS tiene IPX, por ejemplo, pero al final el medio se transforma en un IP. A mí me gusta porque muchas de las comunicaciones que hay ahí son más factibles y son más libres y son más expeditas, ¿verdad? Por ejemplo, el FaceTime de Apple a través de ese
IPE, que es súper rápido, ¿no? Si alguien lo ha probado, me podrá decir. Yo lo he probado comunicándome y es una maravilla, ¿verdad? Obviamente el medio tiene que ser bueno, ¿verdad? El proveedor, el ISP tiene que ser bueno, pero he hecho pruebas y excelente. Otras funciones, ejecutar software de seguridad, ejemplo, firewall, proxy server, lo que ya les decía, servidores de correo electrónico, servidores web, servidores de nombres de dominio, que ya también los hemos mencionado, pues. Veamos la parte de redes inalámbricas. Las redes inalámbricas, o por las siglas en inglés, wireless LAN, o sea, redes de redes de longitud corta de área pequeña, ¿verdad? Utilizan medios de transmisión inalámbricos, no guiados o no físicos, haciendo uso de ondas electromagnéticas, las RF, ¿verdad? O sea, radiofrecuencias. Ya nosotros conocemos por ahí y vamos a ver las bandas en las que actúan estas radiofrecuencias. Creo que hace muy poco se empezó a utilizar los teléfonos, bueno, antes con Hondutel utilizábamos esos los sí, los inalámbricos, ¿verdad? Para contestar llamadas y veíamos ahí una frecuencia 2.5, etcétera. Luego ya esa frecuencia ya no se ve tan plausible, pero se sigue utilizando. Entonces, pero veamos aquí la comparación respecto a redes alámbricas. ¿Cuáles son las ventajas de las redes alámbricas? La movilidad, mayor rapidez y flexibilidad en la instalación, menor costo, mayor escalabilidad. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? Menor seguridad, menor velocidad, menor alcance. ¿Se acuerdan ustedes por qué hablábamos de la menor seguridad? Porque obviamente ya sus protocolos son bien cargados en retransmitir información y enviarla y perder mucha de esta información en el camino. Y también, obviamente, a través de ese mismo sentido, se vuelve también, hay más latencia, ¿verdad? Lo que hablamos acerca de la velocidad, no del ancho, y el menor alcance también que pudieran existir en estas redes inalámbricas. ¿Cuáles son las normas para redes inalámbricas? La norma IEEE, ¿verdad? Que es del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, 802.11, y ese es el estándar para Wi-Fi. Y los parámetros específicos, aquí es donde les quería mencionar un poquito de la frecuencia, que tiene dos valores, 2.4 a 5 GHz. Es un alcance, distancia, es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, mayor frecuencia, menor alcance, menor frecuencia, mayor alcance. Velocidades en megabit por segundo. Ahora, quiero hacer una referencia aquí para que estudiemos un poquito más a profundidad esto de la frecuencia. Vamos a ver, ¿alguien ha comparado la frecuencia entre, o conoce la frecuencia de Tigo y de Claro? Alguien me puede decir, dice que Claro me funciona mejor aquí y Tigo me funciona mejor allá. ¿Alguien tiene alguna anécdota acerca de eso o sabe la frecuencia a la cual trabajan estas dos empresas? ¿Frecuencia de inalámbricas o de otra Inalámbrico. cosa? Bueno, depende del router, porque yo, aunque trabajen con la misma compañía, que en este caso es Harris, una compañía de routers, entre otras cosas más, depende del modelo, porque hay routers que tienen las dos bandas, la banda de 5 GHz y la de 2.4, que la de 5 GHz proporciona más velocidad, pero a un corto alcance, mientras que la de 2.5 puede atravesar paredes, pero tiene una velocidad más baja. Sí, excelente, excelente el ejemplo. Ahora no sé si alguien ha comparado en sus celulares, en sus dispositivos móviles, la diferencia entre usar Tigo, tener
un teléfono conectado a Tigo o un teléfono conectado a Claro. Y si conocen las frecuencias que existen en esas dos compañías. No, creo que nadie, ¿verdad? Sí, también el 4G está más, digamos, se ha instalado más 4G, el 4G en donde hay más influencia de personas, como en la universidad, en el centro, pero ya si camino, digamos, en mi caso yo tengo 4G cerca de la carretera, pero si avanzo más, ya me avanza hasta 3G o la estándar, que es la de 2. Sí, correcto. Ese es un ejemplo muy bueno también, Roger, y es respecto a la parte, los celulares manejan dos componentes. Uno, digamos, que se basa en la parte de datos, ¿verdad? Que ahí es donde nosotros miramos en nuestros teléfonos, estoy a 4G, LTE, ¿verdad? Pero también está la frecuencia en la cual trabajan los celulares para la transmisión de voz, ¿verdad? Ese es el otro punto que me imagino no lo conocen muy bien, pero Tigo, por ejemplo, trabaja en 850 de frecuencia y Claro trabaja en 900. Entonces es muy probable que en un edificio en el cual yo vaya en un ascensor, una de las frecuencias me funcione mejor porque dice que es 850, es menor, ¿verdad? La de Tigo, y entonces a menor frecuencia, mayor alcance, pero la otra tiene una mayor frecuencia, entonces tiene un menor alcance, ¿verdad? Pero es inversamente proporcional también esto. Y hay una característica que aquí hay, ¿verdad? Es también la forma de cómo atraviesan estas señales todos aquellos obstáculos. Entonces, cuando tenemos una mayor frecuencia hay un menor alcance, pero atraviesa mejor los obstáculos. Y en la menor frecuencia hay mayor alcance, pero si hay un obstáculo, entra en problemas. Entonces, las frecuencias tienen que ver mucho. Observen ustedes y por qué tenemos que estudiar la frecuencia, porque cualquiera pasaría por alto esto, pero realmente es algo que nosotros tenemos que estudiarlo porque cuando alguien nos vende equipo, de radiofrecuencia para conectar redes inalámbricas, tenemos que hacer muy bien el estudio, ¿verdad? Porque el vendedor en una empresa a usted le va a decir, mire, esto es lo más nuevo, ¿verdad? Pero a veces sencillamente, mire, yo no quiero tanto lo más nuevo, quiero el equipo que se adapte a las necesidades que yo quiero, ¿verdad? Entonces, esa es en teoría el conocimiento que tenemos que tener nosotros como informáticos, muy bien cimentado. Entonces, según la normativa, ustedes saben que ha ido cambiando. Si alguien agarra un router, así como lo mencionaba Roger, y yo empiezo a ver no solamente la frecuencia, sino que la norma, le dan la vuelta a ese routercito inalámbrico con el que contamos normalmente la mayoría en nuestros hogares, van a ver que tiene las normas más nuevas, la N o la AC, ¿verdad? Pero anteriormente trabajamos con B, A y G, y esto determina entonces esta normativa que ha ido avanzando en el tiempo, que se ha ido mejorando, son las velocidades máximas. Miren que las velocidades máximas iban desde 11 megabits por segundo y han subido hasta 1300 megabits por segundo. Y esto también determinado por ciertas frecuencias de alcance, en donde se ha ido intercalando con frecuencias entre 2.4 GHz, 5 o un mix de 2.4 y 5, ¿verdad? Como lo ven en el 11N. El 11N diríamos que es una de las preferidas. Entonces, el router inalámbrico, en este caso el Wi-Fi más Ethernet, porque ven ustedes que un router inalámbrico también tiene sus puertos al final Ethernet o físicos, a pesar de este nombre router, estos dispositivos en la mayoría de los casos son dispositivos de capa física y enlaces de datos, que solamente lo que hacen es el acceso o conexión a la red y muy pocos tienen funciones completas de capa de red.
¿verdad? Entonces, observen ustedes, muy pocos tienen funciones completas de capa de red. Si ustedes ingresan a una diferencia, a una muy amplia diferencia de estos dispositivos, van a observar que muy pocos tienen, por ejemplo, para filtrar direcciones MAC, que algunos las tienen, otros no lo tienen. Eso puede determinar un nivel de capa, ¿verdad? Y otras características. Entonces, esas son algunas pequeñas diferencias que nosotros podemos ver. Ahora, algunos otros dispositivos inalámbricos que podemos ver son los puntos de acceso, los access points, ¿verdad? Que son extensores, repetidores, equipos que se diseñan para extender la cobertura de una red inalámbrica y que toda esta cobertura se mire como una sola red. Ahora hay más pequeños que estos platos, ¿verdad? Y ustedes saben que ahora es PoE, o sea, no necesitan conexión eléctrica por separado. Ya lo que es el cableado Ethernet, cableado UTP, lo conecta y por ahí, ¿se acuerdan que decíamos nosotros? Yo les mencionaba de esos 4 pares trenzados que trae el cableado UTP, realmente solo utilizan 4, 2 para un voltaje positivo, negativo, una línea, y los otros para una recepción y transmisión. Eso es lo que mencionábamos. Entonces, vean ustedes que esos 2 conexioncitas ahí del voltaje es la que ayuda a levantar estos equipos. Modo de configuración, modo Wi-Fi de infraestructura. En este modo, todos los dispositivos de una red se conectan a través de un equipo de acceso, access point o router inalámbrico, cuando hablamos de una infraestructura Wi-Fi. Pero cuando hablamos de un modo Wi-Fi ad hoc, este modo también conocido como peer-to-peer, no requiere un punto de acceso centralizado. En su lugar, los dispositivos de la red inalámbrica se conectan directamente entre sí, dentro de un rango definido. Por ejemplo, 2 computadoras, una computadora con un celular. Entonces, el modo que nosotros conocemos, compartir, voy a compartir internet, compartirme internet, compartirme datos, decimos. Realmente, técnicamente se conoce como Wi-Fi ad hoc, ¿verdad? O sea, peer-to-peer. ¿Sí? Ahora ya conocemos el verdadero nombre de compartirme datos. Introducción al diseño de redes inalámbricas, principales criterios, parámetros a considerar. Cobertura. Y entonces ya vieron ustedes que tenemos que ver la parte de la frecuencia. Pero otro detalle que nosotros teníamos que ver, si estamos hablando de ya grandes conexiones, son las antenas. ¿Por qué las antenas? Y hablábamos de las empresas de teléfonos, Tigo, Claro, ¿verdad? Que son las únicas que tenemos en el país. Pero estas, si ustedes ven sus torres ahí montadas sus antenas, van a observar diferentes tipos de antenas realmente. Y entonces algunas de estas antenas de fibra son omnidireccionales. Esto quiere decir que tienen una cobertura 360 de 360 grados, pero tienen un corto alcance. Cubren los 360 grados, o sea, todo su alrededor, pero nada más cubren de 30 a 100 metros. Las direccionales tienen una dirección única y muy exacta y tienen un largo alcance. Pueden alcanzar diferentes distancias dependiendo de su tamaño, su altura y todo, ¿verdad? Realmente que conocí a alguien en ese tiempo que tenía hasta un programa para diseñar antenas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de esas antenas que usábamos, bueno, y todavía hoy en las pulperías donde venden esa loto, ven ustedes unas antenas de radios así, y que son las antenas Yagi que se conocen, esas son direccionales. Y había un compañero mío que me acuerdo que tenía un programa, las diseñaba, porque sé que hacerles los dipolos, el excitado, etcétera, y entonces hay que hacerles unos cálculos ahí, se corta hierro y todo, se diseña la antena, se hace bien bonita de aluminio, y eso es lo que permite, ¿verdad?, la interconexión. Y normalmente estas son direccionales, que tienen una dirección, una única dirección. Ustedes van a ver que esa antena está direccionada hacia un punto,
y entonces tiene un largo alcance. También están las sectoriales, que es una mezcla entre omnis y direccionales, ¿verdad? Que pueden llegar a tener una cobertura de 80 a 180 grados. Y por otra parte está la potencia, que un equipo normalmente va a revelar su potencia. Y miren que todos los teléfonos que nosotros usamos usan una unidad que son los watts o miliwatts, ¿verdad? Que no son perceptibles. Pero si yo tengo un equipo de monitor que puedo monitorear esa señal, puedo también considerar la cantidad de watts que se emiten a través de ese equipo que yo tengo. Igual esos equipos que están en las torres, hay equipos que retransmiten señales que obviamente tienen una potencia mayor, ¿verdad? A lo que tiene el equipo receptor y se mide en watts de potencia. Y esos watts de potencia tienen una potencia de salida y también un reflejo. Tratamos que el reflejo no sea tanto, o sea, la pérdida de esa potencia, pues, por así decirlo, cuando lo medimos. También hay otra unidad, pero bueno, ese es otro tema, en la cual también se refleja la potencia. Bueno, el tráfico. Es necesario considerar el crecimiento exponencial del tráfico de red, sobre todo con aplicaciones que incluyen videos de alta definición. Ahí es donde tenemos nosotros el mayor tráfico y es donde cuando nosotros administramos una red, tratamos de ver que el video, ¿verdad? O Roger, ahorita que nosotros estamos montando en la escuela, por ejemplo, todos esos videos en la plataforma, se han fijado que realmente estamos trabajando con un servicio o servidor por aparte, ¿verdad? Porque si empezamos a montar, y es algo un poquito, tal vez Eduardo me saca de la duda, pero es un poquito algo de lo que se trabajó también con la plataforma de la universidad, que en un tiempo tenía mucho de ese problema porque estaba muy cargado, digamos. Y una de las cuestiones que más carga, ¿verdad? Hace en el tráfico y que se vuelva lento y tengamos problemas es el tráfico al video. El estándar Ethernet, norma para redes inalámbricas, es la norma IEEE 802.3. Acuérdense que para la parte inalámbrica es 802.11 y para parte alámbrica, o sea, física, es la 802.3. Y esa se subdivide también en la parte Ethernet, pero específicamente según el estándar del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos es la 802.3. O sea que cuando alguien les pregunte, ¿cuál es el estándar para Ethernet? 802.3. ¿Cuál es el estándar para redes inalámbricas? 802.11. ¿Verdad? Parámetros específicos. El medio de transmisión es la capa física a través de los cableados, ya los hemos visto, UTP, STP, coaxial, fibra óptica, y la velocidad de transmisión, capa de enlace de datos. Y los estándares Ethernet se basan también en el 100 base TX, 100 base FX, 100 base SX, y esos son velocidades también y los tipos de cableado trenzado, fibra óptica, ¿verdad? Así que ahí podemos ver nosotros estos estándares. También algunos ejemplos son los 1000 base TX y hay una gran infinidad también de estándares que los podríamos mencionar todos, pero miren, van en aumento hasta alcanzar de los megabits, de los 1000 megabits hasta los 10 gigabits en fibra óptica. En la parte del cable de par trenzado, fíjense, muy interesante. Si estuviéramos en clases, yo les pediría en taller de hardware que hiciéramos un pequeñito ejercicio para hacer la conexión de un cable UTP, ¿verdad? Ahora mismo no lo voy a considerar, salgan a comprar cable. Tenía hace un tiempo un simulador muy bueno, ¿verdad? Pero no se va a tratar de eso la tarea, además tenemos poco tiempo, como ya lo mencioné. Y
era entonces estos códigos de colores, conocerlos, los del cable, del UTP, del par trenzado, y conocer que tenemos un par en color azul, como el que ustedes ven ahí, otro en naranja, naranja, blanco, naranja, le decimos nosotros, azul, blanco, azul, verde, blanco, verde, café, blanco, café. Y estos van así en pares, como lo ven ahí. Y la norma es la 568A y la B. La más utilizada, pues, que se conocen por la estandarización en los equipos, es la B. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ustedes ven las dos normas, la 568A en un extremo y observen el orden de los pares, de los colores, desde el 1 hasta el 8. ¿Verdad? ¿Dónde cambia? ¿Dónde cambia específicamente estos pares? Cambia solamente en dos pares. El par, ¿qué pares se mantienen? El par 1 y el par 4 se mantienen, ¿verdad? En ambas normas. Observan ustedes, el par 1 es el azul, blanco, azul y café, blanco, café. Pero observen ustedes que la norma cambia cuando conectamos hacemos un crimpeo de una, o remachamos, pues, porque realmente crimpeador es la herramienta, como le mencionaba yo al compañero la otra vez. Y realmente lo que hacemos es remachamos, ¿verdad? El cable al conector y se forma y ordenamos los cables en esta forma, perdón. Y entonces, según ese orden, vamos a decir que este cable lo estamos poniendo con la norma A o con la norma B. Ese es un estándar, ¿verdad? Ya acuérdense ustedes que estándar es algo que ya está definido. Entonces, o hacemos esta o hacemos la otra, pero no vamos a inventar otro código de colores. Son los dos que normalmente se utilizan. Y ahí estiva la diferencia entre estos pares. Realmente los pares que van cambiados son el par 3 y el par 2. Blanco, verde y verde. Y el naranja, blanco, naranja. ¿Verdad? Bueno, ¿y esto por qué? Porque según la norma, nosotros tenemos dos tipos de cableado. Un cable de conexión directa, ¿verdad? Que se utiliza la misma norma en ambos extremos. O sea, acuérdense que un cable, aquí en esta foto, en esta imagen, solo estamos viendo como una terminal, un conector por cada uno. Pero realmente todos sabemos que para hacer un patchcord, como el que mencionamos, el cableado estructurado, sabemos que un cable de estos tiene una conexión al equipo y otra conexión a nuestro puerto de conexión o nuestra caja de conexión, ¿verdad? En el área de trabajo, como le hemos designado o llamado. Entonces, cuando decimos que ese cable tiene la misma norma, tanto en el extremo que se conecta a nuestra computadora, como el extremo que se conecta a la caja de conexiones, ¿verdad? Ethernet, o puerto de acceso o punto de acceso, entonces tiene la misma norma en ambos extremos. O sea, digo yo, voy a aplicar, cuando digo cable directo, voy a aplicar la norma en este puerto y voy a aplicar la misma norma en el otro extremo, en ambos extremos. ¿Y cuándo se usa? Cuando se conectan equipos diferentes. O sea, cuando lo conectamos, por ejemplo, un teléfono, perdón, una computadora a un switch, un hub a un switch. Ahí es cuando usamos cable de conexión directa. ¿Qué es lo que hace el cable de conexión directa realmente? Y los equipos, ahora los equipos traen ese por así decirlo, switcheo en el puerto de conexión, porque ¿qué es lo que hacemos con estos tipos de cable? Hay uno que transmite y hay otro que recepciona en un extremo. Y en el otro extremo es al revés. La parte de recepción tiene que estar conectada a la transmisión. Es como lo que yo les mencionaba, lo que ocurre con la fibra óptica. La fibra óptica, ¿verdad? Cuando usamos la mono,
la multimodo, perdón, para hacer una conexión LAN. Normalmente ustedes van a ver dos hilitos, entonces por un hilito se va la señal de transmisión y por la otra recepción. Por donde va la señal de recepción, ustedes van a ver un parpadeo de luz. Y por donde va la recepción, no van a ver nada porque simplemente ahí hace recepción de lo que se está recibiendo al otro extremo. Ahora, cuando usamos cable de par cruzado, es totalmente diferente. Lo que hace es que hace un cruce de conexiones entre estos puntos y usamos la norma en un extremo de ese cable. Un tramo de cable lo convertimos en un extremo, un conector, aplicamos la norma A y en el otro extremo aplicamos la norma B. Y esto se usa para conectar dispositivos similares. Ahora, las interfaces traen eso de que automáticamente si yo tengo el cable directo y son dos computadoras, la interfase hace el intercambio, ¿verdad? No tengo que andar, pues ya ustedes no van a definir qué es un cable cruzado y un cable directo o cuándo lo ocupo, pero en mis tiempos sí. Ocupo un cable cruzado, ocupo un cable directo, ¿verdad? Y todo se debe a esto, miren, a los puntos de conexión. Si el TX va con el TX, RX con RX, porque el TX no se puede comunicar cuando se conecta a otro TX, ni el RX se puede comunicar cuando se conecta a un RX, ¿verdad? La idea es que un TX se conecte a un RX y viceversa, ¿no? Entonces, eso es, jóvenes. Hemos llegado prácticamente entonces al fin de esta clase. Espero que les haya gustado. Concluimos unos minutos antes. No los canso más. Entonces mañana yo también estoy un poquito agotado. Hoy estuvimos en la universidad, todavía siguen las graduaciones. Estamos trabajando en eso, chicos. Entonces hemos estado un poquito agotamiento, cansancio mental, físico, trabajando mucho en eso. Hoy tuvimos 28 conexiones de ustedes. Voy a descargar la listita antes de que me olvide. Se descargó la lista de los 28 participantes del día de hoy. Éxito, muchachos, llegamos al final de la clase. Espero el día de mañana estén todos. Me gustaría tomarles que nos conectáramos un momento en cámara el día de mañana para dejar un recuerdo de esta clase, ¿verdad? De todos los que nos conectamos. Y pues, sin más, que descansen y nos vemos el día de mañana para definir, ¿verdad?, cómo vamos con las actividades. Buenas noches y hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches, Lick. Buenas Buenas noches. noches, Lick. Buenas noches, sí, bien peinados, como dijo el compañero ahí. Las muchachas se preocupan por eso, yo voy a salir todo despeinado.